Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar y acompañarnos a hacer esta sobremesa. A ver, estamos en tiempos de que cada persona se autopercibe como quiera. Hay absoluta libertad. Y Morales es una persona que suele autopercibirse de distintas maneras. Muchas veces depende del lugar geográfico en el que está para que se perciba de una u otra manera. Cada vez que Morales cruza los límites jurisdiccionales de la provincia, por ejemplo, se autopercibe federal, ¿no? Se autopercibe como un hombre que defiende al federalismo. Lo recalco, cada vez que cruza los límites jurisdiccionales de la provincia. Y con respecto a los subsidios del transporte, Morales, en su relato, también se autopercibe como un hombre federal, a punto tal que le exige al gobierno nacional un, entre comillas, reparto equitativo de los subsidios del servicio de transporte urbano de pasajeros. Vamos a ver cuán federal es en realidad Gerardo Morales y no lo que se autopercibe. Le pedimos al señor director si podemos compartir con ustedes una placa. Ahí está. Esta es la torta total de los subsidios que recibe la provincia de Jujuy en materia de transporte. Perico, una ciudad muy importante dentro de la provincia, recibe el 0,17 del total de dinero que llega a la provincia. Monterrico, otra ciudad importante, el 0,43. Palpalá, el 3,16. Pero acá, en este 3,16% que recibe Palpalá, hay una pequeña trampa, porque acá están las unidades de transporte que vienen a San Salvador de Jujuy, las dos líneas que vienen. Entonces, no es tan exacto este 3,16. Después aparece un rubro que se llama provinciales. ¿Qué es este rubro provinciales? Es todo y nada. ¿Sí? Estamos hablando del 38,12% de provinciales. Acá podemos tomar un colectivo que venga de San Pedro, de Libertador hasta Capital, lo podemos tranquilamente incluir en este 38,12. Pero atención, porque en este 38,12 también entran los llamados viajes especiales. ¿Qué son los viajes especiales? En esencia, son los colectivos que se contratan desde el gobierno para las campañas políticas, actos, movilizaciones, etcétera, etcétera. Pero lo aclaro, como es una caja que la maneja el gobierno de la provincia, esto es únicamente para la campaña de la Unión Cívica Radical. Y San Salvador de Jujuy, ¿cuánto se lleva San Salvador de Jujuy? El 58,12 del total de los subsidios. Prácticamente el 60% de la plata queda en San Salvador de Jujuy. Repartamos un poquito lo de Palpalá, repartamos un poquito lo de provinciales también, y San Salvador tranquilamente puede llegar al 70%. La pregunta es, ¿esto es federalismo? ¿Por qué no está San Pedro? ¿Por qué no está Libertador General San Martín? Que son dos ciudades muy grandes, con muchas personas viviendo y que también tienen derecho a tener un sistema de transporte público. Pero que no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Por estas razones. Porque no les llega un peso de lo que recibe la provincia en materia de subsidios. ¿De dónde sale esta torta, este cuadro con los números? Es un trabajo muy interesante que hizo la Fundación Mediterránea. Desgranó provincia por provincia, pero nos vamos a quedar en Jujuy, que es la que nos interesa. Otra provincia muy grande como Córdoba, para tener nada más que a manera de ejemplo, solamente el 40% queda en la ciudad capital. El 60% va al resto de la provincia. Lo tomamos como ejemplo. Morales puede autopercibirse federal, puede autopercibirse lo que quiera. El problema es que la realidad y los números, lamentablemente, se llevan puesta esa autopercepción.
De esto vamos a hablar hoy, ¿no? De estas asimetrías tan brutales que hay, no solamente del gobierno nacional hacia las provincias, sino también del gobierno de Morales hacia el resto de la provincia. Y vamos a hablar puntualmente de este 3,16, que es Palpalá, porque nos va a acompañar el concejal Rubén González. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, un gusto. ¿Cuántas personas viven en Palpalá? Y hoy Palpalá es un municipio que tiene 75.000 personas conforme el último censo que se hizo este año, con lo cual a nosotros nos sitúa como la tercera ciudad en importancia en toda la provincia. Viene San Salvador de Jujuy, sigue San Pedro, que tiene muy poquitas personas más, y después Palpalá, lo que demuestra el enorme crecimiento demográfico que tuvo nuestro departamento en los últimos 10 años. Además es una ciudad muy extendida, Palpalá, ¿no? Sí, por supuesto. Muy extendida. Y muy concentrada, porque sacando Río Blanco y por ahí lo que es Centro Forestal, Caraunco y Las Escaleras, el resto de todo el departamento se concentra en una única ciudad, que es la ciudad de Palpalá. A ver, una persona que está en Río Blanco, que vive en Río Blanco y quiere ir al centro de Palpalá, a hacer compras, hacer trámites, lo que fuera, ¿qué hace? Bueno, la verdad, digamos que tiene que tomarse el transporte público, como vos dijiste. Y en ese sentido, yo te escuchaba atentamente cuando vos haces esta introducción, y este reparto inequitativo que hay de los subsidios que llegan a nivel nacional, muestra a las claras, digamos, cómo hay una enorme preferencia por parte del gobierno provincial a las empresas de transporte que brindan servicios en la ciudad de San Salvador de Jujuy, dejando de lado a todo lo que es el interior de nuestra provincia, incluido Palpalá. Vos hablabas de asimetrías, vos hablabas y ponías este énfasis en el falso federalismo, en el federalismo que se pregona, pero que dentro de la casa se hace otra cosa. Bueno, esta es la realidad y este es el gobierno de Morales. Y así como se puede pregonar esta falsa autopercepción o esta autopercepción de federalismo, que es falso en realidad, también cabe decir lo mismo del falso republicanismo, ¿no? De la defensa de las instituciones que por ahí se pregona desde el gobierno provincial hacia afuera, pasando las fronteras de nuestra provincia, pero hacia adentro nosotros hemos visto cómo se han comido las instituciones, arrancando por la más importante de todas ellas, que es el Poder Judicial de la provincia. Claro, no hay justicia hoy en Jujuy, literalmente. No hay justicia. Para nadie, ¿eh? No solamente eventualmente para dirigentes sociales o referentes políticos, para nadie. Por supuesto, como poder del Estado, que debería ser independiente del Poder Judicial, no es justicia. Y adentro del Estado, que debería ser el Tribunal de Cuentas quien controle y audite permanentemente los números de la provincia, tampoco hay control. Entonces hoy todo este gobernador que pregona, por un lado el republicanismo, el respeto a la democracia, el respeto a las instituciones, lo cierto es que en casa, en esta provincia, eso no se da. Y vivimos en un autoritarismo permanente que creo que todos los jujeños ya estamos cansados de vivirlo y percibirlo permanentemente. Me quedo un minuto en el tema transporte, concejal. Palpalá, para los palpaleños, ¿pueden moverse en un sistema de transporte público acorde a las necesidades dentro del municipio o no hay forma? La verdad que el tema transporte en nuestro departamento está más que complicado, pero somos uno de los pocos departamentos que tiene transporte público y que tiene líneas internas, tiene líneas urbanas. De hecho, eso hace, digamos, que tiene la posibilidad el palpaleño de moverse de un barrio a otro pagando un boleto diferencial dentro de Palpalá. Y creo que eso es una enorme ventaja de nuestra ciudad que hemos sabido conquistar en su momento y mantener. Este tipo de políticas, es decir, el poder acceder a un transporte público de pasajeros, es algo que debería fomentarse permanentemente desde el gobierno provincial. Claro, pero ¿cómo van a hacer para acceder con un 3,16? Bueno, ahí viene el problema, digamos. Este reparto inequitativo de los subsidios que vienen de Nación repercute negativamente ¿en dónde? En las empresas de transporte de Palpalá, con quien nosotros estamos comprometidos siempre a defenderlas, ¿no? Porque para que vos te des una idea, hoy una de las empresas de transporte tiene más de 300 empleados, es decir,
Las empresas de transporte tienen más empleados que, por ejemplo, Acero Zapla, que tienen menos de 300 empleados. Son actores sociales y económicos muy importantes para nuestro departamento. Y la verdad que merecen una porción de esos subsidios acorde a la verdadera realidad de la empresa y a la realidad del servicio que prestan. Porque esto hace más unidades, más trabajadores y las personas puedan desplazarse con mayor comodidad. Y con un servicio mucho mejor del que actualmente están brindando. Pero por supuesto que en la ecuación económica de cada una de las empresas de transporte, los subsidios juegan un rol importante porque repercuten directamente en el valor del boleto que paga finalmente el ciudadano. Y cuando nosotros vemos que la torta se reparte tan inequitativamente, que 58% de los subsidios van solamente para las empresas de capital, y después hay otro 38% que queda en el Triángulo de las Bermudas, que no se sabe en qué se gasta, y solamente un 3,16%, por ejemplo, va para Palpalá, pero que también en ese 3,16%, como decías vos, es mentiroso porque incluye las líneas interurbanas que cruzan Palpalá para llegar a San Salvador de Jujuy, te das cuenta que el reparto es sumamente injusto, que necesita ser revisado, y en este sentido vamos a aprovechar para hacer un llamado de atención más que fuerte a la Dirección de Transporte de la provincia y al jefe de la administración esa, que es el gobernador Morales, para que revean esta situación de inmediato. Bueno, pero acá también los concejales, institucionalmente me parece que también es momento que digan algo de manera enérgica, ¿no? Por supuesto, nosotros ya hemos avanzado en este tema de los subsidios. No son pocas las resoluciones que le hemos remitido a la Dirección de Transporte de la provincia, y para que vos veas qué poco apego a lo institucional que hay, nunca nos han respondido un pedido de informe. En una democracia donde las instituciones son sanas, donde en determinado momento un cuerpo deliberativo como un Consejo Deliberante te envía un pedido de informe, un departamento ejecutivo como la Dirección de Transportes debería responder, como también debería responder el IBUJ o el Ministerio de Seguridad, porque implica que una porción de los ciudadanos, en este caso de una ciudad, los palpaleños, tienen una necesidad de conocer, de saber, que está insatisfecha. Bueno, lo que generalmente sucede es que los organismos provinciales hacen oídos sordos a los pedidos de los consejos deliberantes. Eso también hace al centralismo, al unitarismo. Viva la Santa Federación, gritaría yo ahora. Por supuesto, si hay una provincia que es sumamente centralista, es la provincia de Jujuy. Sucede con el reparto que estamos analizando ahora de los subsidios a nivel de transporte y sucede con la coparticipación nacional. El gobernador Morales, mientras no era gobernador, mientras siempre fue candidato, fue uno de los que primero pregonaba la necesidad de sancionar una ley de coparticipación que respete las autonomías municipales. Pero se olvidó. Desde el 2016 que estamos esperando que un proyecto de este tipo ingrese y le dé mayor libertad a los intendentes municipales en el manejo de esos fondos. Porque hoy, para que vos te des una idea, los fondos que llegan por coparticipación a la ciudad de Palpalá, en forma anual para todo este ejercicio fiscal, no alcanzan los 1.000 millones de pesos. Y el 100% de esa coparticipación está destinada a pagar sueldos. Es decir, que no llega dinero de la coparticipación, por ejemplo, para hacer obras. Esto sucede en Palpalá y en todos los municipios. ¿Cuál es la consecuencia directa? Obliga entonces a los intendentes y a los consejos liberantes a ir a mendigar a casa de gobierno. A besar el anillo. Exactamente. Entonces es una forma de dominación política, de adoctrinarlos, si se quiere, y tenerlos cortitos los intendentes, con lo cual eso causa perjuicio, y vuelvo a repetirte, de republicanismo, nada. Ahora sí le voy a dar un ejemplo ahora donde Morales demostró equidad. 200% aumento de la luz para todo el mundo, sin distinción de pelo y señales. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que ha sucedido con el aumento de la Superintendencia de Servicios Públicos es francamente vergonzoso. Justamente hoy ingresaron al Consejo Deliberante 2 proyectos en este sentido, porque le queremos pedir explicaciones a Weller, al presidente de la SUSEPU, sobre cómo se gestó esto, para que vos veas cómo está todo ya articulado, y la SUSEPU, que debería ser el organismo de contralor de las empresas que prestan servicio público, se ha transformado en realidad en la escribanía de las empresas que prestan servicio público. La propuesta del aumento de la tarifa de energía eléctrica la hizo la empresa GESA el día 29 de abril de este año.
y se convocó para la audiencia pública para el día 24 de mayo. Es decir, había poco más que 24 o 25 días para estudiar la oferta. Cualquier persona que necesite, que quiere ir a exponer a esa audiencia pública, necesita prepararse, necesita estudiar. Aunque uno fuera una persona que manejara el tema de servicios públicos, es tan poco el tiempo y es tan compleja esta oferta que lo hacen a propósito para que nadie pueda ir a presentarse. Claro, pero yo le planteo esto de este lado. Sí. ¿Sí? Jujuy tiene 65% de pobres. Sí. El 25% de la población económicamente activa tiene un plan social. El salario promedio de un docente es 45.000 pesos. Hay trabajadores municipales en todo el territorio provincial que están entre los 17, 18.000 pesos por mes. ¿Cómo hace cualquiera de estos sectores para pagar una boleta de 15.000? Y estoy hablando 15.000 quedándome corto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo hace? Diré, la respuesta es no pueden. Y en este sentido yo creo que hemos visto estas últimas medidas del gobernador cuando ordena una auditoría de control a EGESA para frenar este tema y que no te pueden cortar ni suspender el servicio mientras dure la auditoría. Perdón, por eso me suena a zaraza, ¿eh? Es manotazo de ahogado. Perdón, a mí me suena a zaraza. No solamente es una mentira, porque después van a terminar confirmando la misma factura que confirmó la SUSEPU con la resolución 182 de incremento de la tarifa, sino que además evidentemente se dieron cuenta que se les fue la mano con el aumento. Porque los aumentos no son del 24% en la factura, como dicen desde los organismos oficiales, sino que llegan al 200 y en algunos casos hasta el 500 y 600%. Personas que pagaban, vamos a ser claros, digamos, 1.500 pesos ahora están pagando 7.000, 8.000. Entonces, ¿cómo hacen la mayoría de los jujeños hoy, que no la están pasando bien, que la inflación lo está golpeando, para sostener o para hacer frente a este brutal aumento de la energía eléctrica en épocas donde uno la necesita? Porque vivimos en un mundo donde la energía eléctrica es esencial en invierno para calentar, en verano para enfriar, para todo. Entonces, esto ha sido un golpe, a mi juicio, criminal al bolsillo de los jujeños y autorizado, por supuesto, desde la máxima autoridad. La evolución fue así. Morales primero le echa la culpa al Estado Nacional. Para mala suerte de él, 48 horas después sale el gobierno nacional diciendo que se viene un aumento, pero recién a partir de septiembre. Después le echa la culpa al usuario. Resulta ser que en Jujuy hubo una peste y la gente un día se levantó y dijo, hoy voy a gastar mucha luz. Y todo el mundo prendió todas las luces, los aire acondicionados, las estufas, todo, de golpe por razón. Esa zaraza no funcionó y después la culpa la tuvo la empresa, por eso la auditoría a los medidores. Pero en definitiva, en ningún momento Morales dijo que el aumento era alto. Nunca. Nunca reconoció que era un aumento descomunal, desproporcionado, inconsulto y todo lo que se le ocurra. No solamente no reconoció el brutal aumento, sino que tampoco reconoció la responsabilidad que tiene él como máximo mandatario para haber regulado esto, porque, vuelvo a decirte, la SUSEPU se transformó en una escribanía y el aumento que pidió EGESA se lo dieron, sin defender los derechos de los usuarios. Claro, y ahora se les vino el pueblo encima, que se levantó, digamos, porque es brutal, y recurren a este tipo de medidas que son manotazos de ahogado, como hacer una auditoría a los medidores de EGESA. Que no la van a hacer, porque es zaraza. Ahora, en este aumento también levantó la mano Martín Llamas, que es el representante de, entre comillas, la oposición dentro de la SUSEPU. Sí, por supuesto. Bueno, Martín Llamas está en el Superior Ahora se fue, claro. Le agradecieron y se fue al Superior Tribunal. Se fue, pero sí. Y yo he visto muy poca oposición, y esto creo que tiene que ser un llamado de atención fuerte, digamos, al Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, donde tiene que salir a cruzar este tipo de cosas, tiene que ponerse en los zapatos del jujeño promedio, salir a defender los intereses de los usuarios frente a este brutal incremento, porque la verdad es que la SUSEPU, que es el organismo que tiene las herramientas para controlar técnicamente y para regular de la mejor manera el precio de la distribución de la energía eléctrica, no lo ha hecho. Y en esto creo que hay una responsabilidad política
desde el organismo administrativo, que es la SUSEPU, y del máximo representante político, que es el gobernador. Acá yo veo algunas instituciones de defensa del consumidor, como es el caso de la doctora Chalave, la doctora González, Martínez de Huoscra, algunas organizaciones sociales, pero la veo la política callada en torno a este tema. No, bueno, algunos sectores se han pronunciado ampliamente. Yo, de hecho, uno de los proyectos que está en el Consejo Liberante que vamos a tratar mañana es de mi autoría, en este sentido. Yo le estoy pidiendo, estoy repudiando el proceso de cómo se llevó adelante este aumento de tarifa. Estoy pidiendo la revisión inmediata de la resolución 182 que autorizó el aumento. Pero el resto de los sectores... ¿Debe caer esa resolución? De esa resolución debe caer. Los aumentos deben retrotraerse, digamos, al valor de la tarifa que existía antes y reanalizarse nuevamente todo el esquema de precios de la energía eléctrica para fijar un valor que sea acorde, porque las subas de los servicios públicos deben ser razonables y proporcionales. Y no guarda ni razonabilidad ni proporcionalidad un aumento del 200% o mucho más. ¿Es un aumento, y acá vamos a un término jurídico, confiscatorio? Y eso creo que lo va a determinar la justicia. Desde mi punto de vista, sí, claramente. Porque este tipo de aumentos brutales, donde por ahí se esgrimen cuestiones internacionales, etcétera, no cumplen con la letra de la ley. Y no cumplen con la letra de la ley, que tienen que ser razonables y proporcionales, justamente porque tienen el carácter de servicio público y están destinados a solventar necesidades primarias de los usuarios, de todos los vecinos. Esto está hoy judicializado y Dios quiera que los jueces se pronuncien en el sentido que nosotros creemos correcto, le den la razón a quienes interpusieron el amparo y caiga definitivamente esta resolución bochornosa de la SUSEPU. Concejal Rubén González, gracias por haber venido. Un placer y aprovecho a saludar a todos los palpaleños que están del otro lado. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿no? Hemos hablado de las tarifas de luz y hemos hablado de los autos percibidos. Morales, si quiere autopercibirse Napoleón, que se lo haga, está en todo su derecho, pero que al bisoño se lo compre él y no me obligue a decirle mi general. Ya venimos.